Cordial saludo a todos, los saludo desde la distancia, los acompaño en este evento de lanzamiento del libro de la Red de Lenguaje Claro y me gustaría empezar muy brevemente dando respuesta a las preguntas de la autora Mónica Rosero. Primero sobre cómo el Estado colombiano debe modificar sus paradigmas para que las instituciones se aproximen en términos de lenguaje a las poblaciones. Esto, desde el punto de vista del Estado, de lo oficial, se logra a través de política pública, básicamente. La política y la ley de lenguaje claro ya es un precedente importante en esa vía, de manera que en lo que se debe trabajar es en el cumplimiento, en la trazabilidad del cumplimiento de esta ley, en la garantía de cumplimiento de esta ley. Esa sería como la vía sobre la cual actuar. Ya existe la ley, hay que comprobar que se cumple y que se sigue a cabalidad por parte de las instituciones que están adelantando esfuerzos reales y comprobables porque su lenguaje se aproxime un poco más a las poblaciones. En segundo lugar, sobre si el lenguaje claro pone en riesgo o no la concepción del lenguaje como instrumento de reconocimiento e identidad colectiva al buscar de alguna manera como homogeneizar el intercambio comunicativo con el otro. Pero creo que la palabra clave aquí es homogeneizar y de alguna manera lo que se busca es hallar un punto o un término medio para garantizar la inteligibilidad de las partes. Funciona desde el punto de vista lingüístico como dos comunidades distintas, dos grupos de usuarios de la lengua completamente distintos, con prácticas y saberes propios para el uso de la misma lengua, que necesitan entrar en interacción por distintas razones, por intercambio de intereses, en fin, necesitan interactuar y para poder interactuar, ya que tienen códigos de alguna manera distintos, característicos, con sus detalles específicos cada uno, lo que necesitan es llegar a un punto medio, un sistema que permita encontrar un punto de encuentro. Y esto se logra a través de la normalización o de un poco de la estandarización del mismo código. Lo que vendría eventualmente a surgir es como una propuesta de lenguaje intermedio que tome características de la primera y de la segunda parte, de las partes que interactúan, y que al tomar características de una y de otra, lo que genera es un sistema un poco híbrido que resulta siendo comprensible para ambas partes, en la medida en la que se alimenta de lo mejor de cada una. Un poco en esa vía es a lo que se apunta. A mí me gustaría también hacer una pregunta a la doctora Mónica Rosero con respecto a su capítulo sobre el lenguaje claro como instrumento de la inclusión social. Me parece una buena propuesta y en algún momento hace mención del problema que supuso para comunidades y lenguas indígenas el tema de la negociación de los acuerdos de paz en La Habana con las FARC, entre las FARC y el gobierno, y destaca que este texto, digamos, de los acuerdos carece de cierta claridad y ha hecho difícil la traducción del español a lenguas de los mismos acuerdos. Mi pregunta va un poco en la vía de ese ejercicio de la traducción desde el español a lenguas. Se habla un poco de que si se hubiese lenguaje claro, en español hubiese sido lo suficientemente sencillo para facilitar la traducción. Pero me preguntaba un poco en la vía de si esta práctica, pensada en esa vía, pensada desde el español hasta las lenguas, no sigue siendo una práctica de alguna manera opresora, si se quiere, centrada en el español y me hace pensar en el lenguaje claro, aquí en Colombia por lo menos, como una práctica monolingüe, una práctica orientada desde el español, lo cual de alguna manera sigue extendiendo esta idea de que por más lenguas que haya en el país y más diversidad lingüística que exista, el español siempre está en un lugar de privilegio un poquito más destacado que las demás. Entonces, me pregunto si el lenguaje claro en sí mismo no es excluyente en Colombia por su nacimiento y tratamiento desde el español y si se podría pensar en un lenguaje claro para las lenguas indígenas de Colombia y sus comunidades. Muchas gracias por su atención.